como un cuento relatado solo con imágenes, ¿ya? Y el premio es $1,000, además de la publicación de tu libro. Si quieren, yo les puedo pasar los términos del concurso, ¿no? Porque hay formatos ahí para, no sé, digamos, para, te dicen, ¿no? Tienes que entregar de esta manera, no sé qué. La entrega es hasta el 1 de diciembre, ¿no? Y bueno, el próximo año ya te dan quién ganó, ¿no? El concurso y obviamente van a publicarte, te van a invitar a todo eso. Entonces, sean creativas y participen. ¿No? Uno nunca sabe, ¿no? Si puede ganar o no. Y es un buen premio. Así que hay dos concursos en realidad. Hay uno que es de escribir un artículo. Escribir un artículo sobre literatura infantil, ¿no? Entonces, para eso tienes que leer, averiguar, tener fuentes sobre qué quieres escribir, ¿no? Uno es un artículo y el otro es el libro álbum, el cuento álbum. En el artículo, igual el premio es bien nomás. Les voy a reenviar, ¿ya? A ver, boletín acá, aquí está. Está en el boletín de literatura infantil, se llama Vuelan, Vuelan, este boletín. Ay, ¿cómo podría mandarlo? Es que está en mi correo electrónico. A ver, si pongo abrir en o algo así. Siempre me llegan estos. A través de esto me entero de todas las cosas. Es bien interesante. Hacen unas publicaciones hermosas. ¿Cómo podría compartirles? Sería bueno que les comparta todo el boletín para que lo lean y se enteren. A ver, ¿No se puede boletín. descargar? ¿Perdón qué? No se lo puede descargar, dice. Ah, no sé, a mí me mandan, como digo, a mi correo y así se llama, boletín vuelan, vuelan, ¿no? Boletín académico, boletín Academia Bolivia de Literatura Infantil y Juvenil. A ver, aquí hay una flechita a no responder, es esto. Es que me llega a mi correo electrónico. Reenviar, no. Sería como abrir en una pantalla nueva y compartirles tal vez el enlace. A ver, este mail en su navegador. A ver, ahí está. Si se abre en el navegador, ahí les comparto el enlace. Ya, se abrió. A ver, ahora voy a copiar el enlace que está aquí arriba. Y ustedes me dicen si pueden abrirlo o no, ¿ya? ¿Por qué somos 27? ¿Dónde está el resto de la gente? Faltan como 10 personas. Esto se actualizó, ¿verdad? Todas las actualizaciones son... A ver, chicas, acabo de mandarles el enlace. ¿Me cuentan si pueden entrar? Les mando al WhatsApp. A ver. ¿Dónde está? Sí, ya lo voy a mandar al grupo también entonces. Ahí está, Boletín Academia de la Literatura Infantil. Entren, ahí al final del boletín está lo del concurso. Hay tres concursos. Hay uno que no he podido abrir, los términos de referencia. A ver, hay uno. A ver, aquí está. A ver, maestría en literatura infantil, fundación, no sé cuántos, nuevas entradas, no, literatura. Bueno, véanlo, chicas, ¿ya? Ahí está. Aquí está. Concursos y convocatorias, está al final. ¿Quieren que les comparta pantalla? A ver, les voy a compartir pantalla. Ay, es que eso no me gusta. Cuando comparto pantalla llega la gente tarde. De hecho, voy a borrar el otro enlace que está por si acaso alguien está esperando que la admita. Ya, listo, he borrado ese enlace. Mi licenciada dice, ¿me admite? Eh, ese enlace. Ya. A ver, les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar. A ver. Bueno, si se animan, ahí está. Los libros álbum son libros, como digo, que son solo imágenes. ¿Tienen texto? Puede ser que sí tengan texto. Ven, ahí está, convocatorias y concursos. Primer concurso de artículo literario. La Academia de Literatura. Entonces, aquí ustedes tienen que escribir un tema sobre un tema
¿no? Es sobre literatura infantil, ¿sí? Hay que hablar sobre eso y nada, tomar fuentes y ni se les ocurra copiar, pegar, porque obviamente van a quedar descalificadas. Ahí hay, aquí están las características, digamos, que tiene que tener este artículo, ¿no? Aquí está, primer premio $300, segundo premio $200 y tercer premio $100. Y tantas menciones como estime el jurado. ¿Qué les parece? Este es uno y el otro es de... Ay, ¿estoy compartiendo pantalla? ¿No, verdad? Sí, está compartiendo. Ah, sí, estoy compartiendo, ok. Ya, entonces al final, aquí hay este es el otro, el del libro álbum. He visto este afiche una vez en la calle, le he sacado una foto, pero estaba todo jalado y deshecho. Este es del espacio Simón y Patiño. ¿Ya? Aquí están las condiciones, ¿no? Ya es el cuarto concurso, no, sexto, mi dislexia, sexto concurso del libro álbum. Ahora, aquí hay cosas que tienen que ver con diseñadores gráficos, ¿no? Tiene que tener 33 por 22 centímetros, la extensión máxima será de 30 páginas, la propuesta es de libro álbum, deberá presentarse en una maqueta física. Esto supongo que se refiere a un libro impreso, ¿no? Lo pueden hacer en Photoshop, en diferentes programas, o si no a mano, ¿por qué no? Bueno, te lo piden digital, o sea, aunque sea le sacan foto y luego les, lo imprimen, ¿no? Y aquí está hasta el 1 de diciembre, ¿no? Y aquí está, el premio único e indivisible es de $1000. $1000 y la publicación de tu obra, ¿ya? Entonces les invito cordialmente a que, y no sé por qué aquí dos personas están tratando de entrar con el mismo nombre. Bueno, ahí está. Léanlo con calma. Aquí está este otro, Premio Lazarillo Álbum Ilustrado. No entiendo si estas son las referencias del concurso, pero aquí dice premio 6000 euros. Y la entrada es hasta el 29 de noviembre. Yo no puedo entrar a esto porque he utilizado esta aplicación. Esto es el Mega, se llama Mega, es igual un espacio para almacenar en Internet, ¿no? Y yo ya he usado todas las opciones gratuitas que tengo en Mega, entonces no puedo abrir esto. Supongo que ustedes sí van a poder abrirlo, porque yo me descargué una serie entera desde Mega, así que se me vencieron, digamos, ¿no? Todas las opciones de descarga gratuita que tenía. Pero si pueden abrirlo, ahí está. El premio es 6000 euros. Oh, por Dios, ya. No sé cuánto estará el euro ahora, pero cuando estaba yo en España era 10 pesos un euro. Así que eso es como 6 por 10, 60.000 bolivianos. Ya lo tienen hecho. ¡Ah! ¡Qué emoción! Claro que creo, me imagino que este concurso, el que tiene este premio, debe ser internacional, ¿no? O sea, debe ser internacional, no creo que sea. ¿Ves? Está en Mega, no puedo abrirlo. He intentado. Bien. Bueno, chicos, koalas, entonces abran el boletín, léanlo, véanlo con calma, suscríbanse al boletín académico de literatura infantil para estar enteradas de todo. Si a ustedes les interesa ser como yo, quisiera ser escritora de libros, de cuentos para niños, tengo varias ideas. Voy a suscribirme. Bueno, ya me he suscrito, por eso me llega mi correo. Ahí está. Llenan estos datos. Creo que voy a llenarlos ahora. Bueno, ya, después. Bueno, chicos, ¿cuáles? Volviendo al tema, o sería bueno, ¿no? Que elaboremos. Es que esto del libro, ¿qué se llama esto? El cuento, el libro álbum, es también diseño gráfico. O sea, entra mucho de lo que es diseño gráfico. O sea, saber dibujar, poner en la pantalla, ¿no? Porque no basta con tus ideas. El libro álbum es pura imagen. Tengo algunos ejemplos. No, ¿dónde está? Tenía uno que era igual un concurso que hicieron de la alcaldía y salieron todos los ganadores, los han impreso. Pero no es tanto un libro álbum, sino era más un libro de historietas, ¿no? Que hicieron y ganaron el premio. Aquí en digo, a nivel nacional, hacen el premio Eduardo Avaroa. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, ¿no? El Eduardo Avaroa es como que el que tiene más renombre, ¿no?
Entonces, bueno, ven que los premios son bonitos, así que participen, chicas, participen con el sueño de ganar. Y van a ver qué les pasa. Cuando yo estaba en el colegio he participado en el concurso Marina Núñez del Prado, era de escultura, y gané. Eh, bueno, gané el segundo lugar en realidad porque querían que gane alguien del colegio que más habían participado, del colegio Ave María. Y como de mi colegio solo participamos tres, querían que gane alguien del Ave María. Y ganaron los de... nada, gané el segundo lugar. Mi escultura se llamaba Pachamama y era una mujer embarazada y el mundo, o sea, su panza era el mundo. Y estaba así como que agarrando su panza y agarrando su cabeza, como que sentía mucho dolor. Entonces, bonito. Tampoco me lo esperaba. Ha sido como que, ah, ¿en serio gané? Y me gané un montón de libros de arte. Bueno, chicos, con las de mi corazón, no sé por qué solo tengo a 4 o 5 personas en pantallas. 1, 2, 3, 6. No sé qué está pasando con la gente que no quiere prender su cámara. Ya saben, la regla aquí es, si estás en la calle, no quiero ver tu carita, ¿ya? Y la Jenny prende su cámara cuando está en la calle. Ya. Nada, empezamos. A ver, el tema de hoy es valor educativo del cuento. Hemos terminado el anterior, ¿verdad? Sí, hemos terminado, no me acuerdo. ¿Hemos terminado, chicas? Díganme, creo que sí. Características de un libro, sí, ¿verdad? Ya, bien. Tengo mala memoria. Ya. Bien, voy a empezar a grabar. No sé cómo será, porque este Meet lo estoy abriendo desde independiente, ¿no? No desde Classroom, porque en Classroom no sé qué líos me parecía ahí. Por eso el primer link que mandé no, ni a mí me aceptaba. Entonces abrí otro, porque no puede ser. Bueno, empezar grabación. Iniciar. Bien. Estamos con el grupo de literatura infantil turno noche y vamos a hablar hoy sobre el valor educativo del cuento. Ya anoten en sus cuadernitos, valor educativo del cuento. Ay, gracias por el enlace. ¿Dónde está Rebeca? Estrellita para ti. Ese enlace que mandaste de Drive. ¿Han visto, chicas? ¿Lo han revisado? Me ha asustado, yo dije, ¿ahora qué hice? Tu conciencia, ya, tu conciencia. No, o sea, está muy interesante. Yo lo he enviado también a los otros grupos de literatura infantil y también de lectoescritura, porque es una biblioteca llena de libros y cuentos para descargar para lectoescritura y de literatura infantil, ¿no? Entonces, hay un montón de libros gratuitos. Imagino que eso no debe ser tan legal que digamos, así como medio pirata, pero pues bien, o sea, yo he descargado algunos libros y gracias, está genial. Ahora, pues, bueno, aprovechenlo de sacar lo que puedan porque esas cosas a veces están disponibles y de pronto desaparecen. Ya, entonces, nada, Sí, descargan. justamente se ¿Qué? los pasé por el hecho de que los encontré recientemente en un grupo de Facebook y los otros que yo también tenía ya los han bloqueado, porque los mismos que crean los Drive los bloquean. O sea, dura un tiempo, como dice este. Por eso, aprovechenlo, revisen y bajen. Ahí están, hasta los libros de Harry Potter están ahí. Ya, para leer. Claro que sí es molesto leer en digital. A mí no me gusta. O sea, me gusta comprar el libro, tener el libro así para tocarlo, ¿no? Pero sirve. Si están buscando ideas, si están buscando datos, lo que está ahí sirve. No sé si seguirá activo, ¿no? Pero, no sé, aprovechen. Nada. Entonces, el valor educativo del cuento. Oh, por Dios. Debería prohibir esas motos con roncadores, ¿no? ¿Se escucha? Han pasado una horda de motos ahorita con sus músicos, sus... Es que es como algo que le ponen al escape de la moto para que suene más fuerte, ¿no ves? Como que moto, rum, rum, ¿no ves? Y son bien retrógradas porque eso es contaminación auditiva. Bueno, voy a compartir mi pantalla completa. Saben que cuando comparto no las puedo ver, ni tampoco me puedo ver yo, así que
Si queréis poder apagar sus cámaras. Sé que no debería decirles eso, pero bueno, ahí está. Bien. Oh, por Dios, ya son las 9. Tenemos una hora. No, está bien, una hora nos da. Valor educativo del cuento. Bien. Hay muchas cosas, o sea, empiezo diciéndoles que hay muchas cosas que pueden ser enseñadas a través de cuentos. Ya, de hecho, es como que el medio de transmitir información de generación en generación desde antes de que se invente la escritura, ¿ya? O sea, el cuento, la leyenda, la transmisión oral, ¿no? Es de lo que se servía el ser humano para enseñar a sus nuevas generaciones, ¿no? Desde que existen, ¿no? O sea, desde que existe el lenguaje. Entonces, el cuento es un medio muy didáctico, muy gráfico, ¿no? Para explicar ciertas cosas. En todas las culturas, desde las más antiguas, hay cuentos, ¿no? Hay relatos, hay anécdotas, fábulas, explicaciones de cosas que pasan a través de cuentos, ¿no? Porque el ser humano tiene esa capacidad de abstracción, ¿no es cierto? O sea, tú escuchas el cuento y tú te lo vas imaginando, se va proyectando en tu cabeza, ¿no? Entonces, se puede enseñar mucho, o sea, hay muchas cosas que se pueden enseñar a través de cuentos, ¿ya? ¿Para qué contar un cuento? Ya, levanten las manitos, chicos. Tengo ahora una libretita que traje de la Feria del Libro donde voy a anotar sus nombres. Ahí están, manitas levantadas. ¡Ting! A ver quiénes son. Who wants to read? Alena, ¿me lo lees la primera diapositiva, por favor? Espérame. Dale, ahí está, te anoto. Gracias. Un ratito. Hay alguien que está llegando. Bien, tarde. Ya, bien. Entonces les decía, todo, todo puede ser enseñado a través de un cuento, ¿ya? El cuento motiva al niño, grafica la situación, ¿no? Se le hace mucho más fácil al niño acordarse de un dato, ¿no? Cuando has contado un cuento. ¿No? Por ejemplo, las letras, ¿no? Yo les he contado que trabajaba con, o sea, la primera profesora con la que yo fui auxiliar, ¿no? Cuando empecé a trabajar, contaba un cuento para explicar el sonido o para presentar el fonema de cada letra, ¿no? Entonces, les he contado, digamos, el chinito chicho que chapoteaba en los charcos y cuando chapoteaba en los charcos hacía ch, 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 ¿no? Y hacía la che, ¿no? El sonido de las dos letras. La che es un dígrafo, son dos letras que componen un sonido. Entonces, cuando el niño decía, a ver, ¿cómo es? No se tiene que escribir chancho, ¿no ve? No se acuerda cómo suena, cuál es la ch, ch, ch. Entonces yo les decía, ¿te acuerdas del chinito chicho? Ah, la che, ¿no? Entonces es bien fácil, ¿no? O sea, se le hace más fácil al niño acordarse cuando se le ha contado un cuento. Obviamente, si este cuento está bien contado, está bien interpretado, ¿no? Es algo significativo para él. ¿Sí? Entonces, es bien importante. Sí, como dice, cualquier cosa puede ser enseñada a través de un cuento, sonidos, las letras, a contar, los números, a sumar, ¿no? La tabla de multiplicar, o sea, puedes incluirla en una canción, en un cuento y se le va a hacer más fácil acordarse. Los cuentos no necesariamente deben estar en libros, sí. Siempre, chicas, siéntanse con toda la libertad de inventar sus propios cuentos. Ya no tienen nada de malo y dejen volar su imaginación, porque a veces pensamos, ¿no? Los inhibidores de la creatividad es el miedo al que dirán, el miedo a equivocarte, ¿no? El miedo a hacer algo malo, pero en tu clase tú eres la jefa, ¿no? O sea, cuando tú estás con niños, tú haces y deshaces. Entonces tú llevas las riendas y si se te ocurre enseñar, no sé, a contar a través de una música que tú te inventas o un cuento que tú te inventas, bienvenido, ya, siéntanse libres siempre, porque
después te vas a dar cuenta si te has equivocado, no te has equivocado, si lo has hecho bien o lo has hecho mal, ¿no? Cuando sigues tu propia intuición, ¿no? Basada también en lo que sabes, ¿no? O sea, en toda tu formación y todo, o sea, digo, tengo que ser didáctica. Entonces, a ver, voy a mostrarles, voy a enseñarles esto de esta manera, ¿no? En serio, no tenga miedo, ¿no? A que les digan, ay, ¿cómo has hecho esto? ¿Para qué? No sé qué. No, no, ¿ya? Y pues todo sea por los niños, por enseñarles bien. Ahí está la vocación de ser maestra, ¿no? Bien, luego dice, según nuestros objetivos, a través del cuento podemos, ¿no?, enseñar algo nuevo. Esto en cuanto a los contenidos del aula, ¿no? O sea, las letras, los números, los conceptos básicos, ¿no? De espacialidad, lateralidad, puedes enseñar también con cuentos, ¿no? Educar conductas. La manera también más didáctica es educando conductas. Yo, o sea, la que ha sido la profesora con la que yo empecé a trabajar ha sido mi profesora de primero de primaria, Martita Gallardo. No sé, tal vez alguna de ustedes ha sido alumna de Martita Gallardo, gran maestra, ¿no? O sea, es que yo estaba estudiando en la U, ¿no? Y cuando tenía que hacer mi práctica profesional, fui a mi colegio y dije, ¿puedo hacer aquí mi práctica? Entonces me pusieron de auxiliar de Martita Gallardo. Y como me conocía, entonces nos llevamos muy bien. Y me acuerdo que eso, ella nos enseñó, o sea, ella me enseñaba a través de cuentos, todo tenía historia. Y había un cuento que ella contó cuando yo era chiquita, que era de que decía que no hay que hacer sonar las sillas, ¿no? O sea, cuando tú recorres una silla en el colegio, no teníamos unas sillitas sueltas y era un piso de cerámica, ¿no? Una cerámica antigua, pero sonaba pues la silla, ¿no? Cada vez que alguien recorría la silla. Y Martita nos dijo una vez, las sillas bailan de noche. No hay que hacerlas sonar porque chillan cuando les lastima sus patitas. Entonces, cuando les lastima sus patitas, cuando las haces chillar a las sillas, ¿no? En la noche ya no pueden bailar. Y yo, oh, por Dios, las sillas tienen vida. ¿No ve? Y decía, oh, no. Y cuando era de noche y estaba en mi casa, decía, las sillas deben estar bailando, ¿no? ¿En serio? Y eso tenía 6 años, ¿no? Eh, pero, ¿qué hacía? Con decirnos que las sillas chillan cada vez que las haces gritar, recorrerlas, ¿no? Y hacer, ¿no ve? Eh, Estabas educando la conducta de tener cuidado con el inmobiliario del curso, de tener cuidado con los muebles, de no hacerlos chillar, ¿no? De levantarlos para recorrerlos, no jalarlos, ¿no? Eh, decía también, por ejemplo, no hay que desperdiciar hojas. Cada hoja es un arbolito. Claro que era una exageración, ¿no? O sea, de un árbol salen varias hojas, pero cada hoja es un arbolito, entonces no podemos desperdiciar hojas, ¿no? Entonces tratabas de hacer tu trabajo de la mejor manera posible para no tener que repetir, para no desperdiciar un arbolito, ¿no? Y todo esto, entonces, el aprovechar también el animismo, ¿no? El animismo es esa edad de los niños que piensan que todo tiene vida, ¿no? Entonces, a partir de eso, tú puedes crear historias, ¿no? Hacer volar la imaginación de los niños y pues educar conductas. En este caso, tener cuidado con el material, tener cuidado con el inmobiliario, ¿no? No sé, ser respetuoso con las cosas, porque si las cosas tienen vida, hay que cuidarlas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer a través de cuentos, ¿no? Para hacer que los niños tomen ciertas conductas, ¿no? No hagan sonar las sillas, no desperdicien el material. Y por último está que también los cuentos no necesariamente, no obligatoriamente tienen que enseñar algo, ¿no? Hay cuentos que solo están para distraer, ¿no? Solo están porque son divertidos, porque son creativos, porque nos hacen distraer un poco, nos hacen jugar un poco, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Dejen de pensar que todo lo que se hace en el colegio tiene que tener un objetivo educativo. El objetivo a veces es simplemente jugar y no está mal, no se ha perdido el tiempo, porque también cuando jugamos, pues nos la pasamos bien, ¿no? Entonces, el colegio no es una cárcel, ¿no? Donde todo tiene que tener un... No, también está el momento de distraerse, de jugar o
¿no? Entonces, hay varios cuentos que también cumplen este objetivo y que, pues, como educadoras también tenemos que saber dosificar, ¿no? Otra cosa igual, si vemos que en el curso, ¿no? Por ejemplo, los niños están peleándose mucho entre ellos, ¿no? Entonces hay mucha violencia en el curso. Bien, vamos a buscar un cuento, ¿no? Que grafique, no sé, Juanito Manos Largas, ¿no? O sea, el que pegaba a todos, ¿no? Podemos enseñar, ¿no? O sea, que no se debe pegar, que debes tener cuidado con tus compañeros, ¿no? Es bueno ser amigo, etcétera, etcétera. Hay cuentos así. Bien, entonces todo se puede enseñar a través de cuentos, ¿no? Y que el cuento es o sea, parte primordial de la educación en los niños, ¿no? Sobre todo a esta edad. Importancia de contar un cuento de las edades. A ver, vamos, porque este tema yo lo divido en 10 partes. Natividad. Dale, Natividad, it's your turn. Espera, Ya listo. te anoto. Dale, Natividad. Ya, importancia de contar un cuento a través de las edades. De 0 a 2 años, reafirma el autoestima, desarrolla el lenguaje. De 3 a 5 años, crea y afirma lazos fraternos entre locutor y receptor. Estimula la comprensión del lenguaje. De 6 a 10 años, desarrolla el vocabulario y la sintaxis. Introduce el gusto por leer. Muy bien, gracias. Bien, les decía, ¿no? Que de 0 a 2 años, si bien el niño, bebé, ¿no? No entiende si se le está, o sea, no entiende el cuento, ¿no? Es posible que el niño, realmente el bebé no entienda el cuento, pero esto ya lo dije antes, ¿no? O sea, el bebé entiende que la familia le está dando ese tiempo, esa atención, ¿no? Ese momento. Por eso desarrolla lazos, ¿no? Se llevan bien, o sea, al bebé le encanta que el adulto le esté contando un cuento. Otra cosa que también es una condición, cuando veamos el tema de cómo contar un cuento, es importantísimo tener en cuenta que el momento del cuento tiene que ser placentero, tiene que ser divertido, ¿ya? O sea, tiene que ser un momento ameno, un momento bonito, ¿ya? Es mejor no contar un cuento si tú ves que el niño no tiene la actitud de escucharlo, ¿ya? O sea, no es como que, ya, quieto, callado, sin moverte, voy a contarte un cuento y te va a gustar, ¿no? No, no le vas a hacer eso porque no, al contrario, estás haciendo que el cuento sea contraproducente, ¿no? Entonces, siempre el cuento tiene que ser un momento ameno. ¿Ya? Y cuando el bebé siente que el adulto, ¿no? O el tutor, quien sea, su mamá, su hermano, su primo, su profesora, le está dando ese tiempo, ¿no? De mostrarle algo que tiene colores, que tiene dibujos, le está hablando, le habla mirándole a los ojos, le deja agarrar el cuento, jugar con él y todo eso, se siente atendido, se siente importante y eso aumenta su autoestima. ¿Ya? Porque se siente eso, siente que es parte importante de la familia, porque le está dando ese tiempo de contarle un cuento, ¿ya? Entonces, ojo, eso también, los cuentos no necesariamente tienen que estar en libros. Es mejor que estén en libros, efectivamente, pero sí entiendo que la literatura infantil suele ser cara, ¿no? O sea, un libro que tiene, no sé, 10 hojas, ¿no? Cuesta 50 pesos, ¿no? Eh, o sea, bueno, hay lugares, ¿no? O sea, pueden ustedes descargarse cuentos del internet, ¿no? Pueden buscarse medios o lugares donde tal vez están las bibliotecas, ¿no? Donde pueden prestarse cuentos, eh, o leer ustedes el cuento y luego contárselo al niño, ¿no? Incluso hacerles dibujos, mostrarles el dibujo, ¿no? De cada escena del cuento. Entonces, eh, no se sientan limitadas porque, ay, sí, es que no tengo libros, es que no tengo plata para comprar libros, ¿no? No se sientan limitadas por eso. No hay maneras de conseguir medios para escribir, por ejemplo, este enlace, y así. El enlace que lleva una carpeta de Drive que está repleta de libros, ya, véanlo, descárguense los libros, están todos en PDF.
¿ya? Y cuéntenlo, por ejemplo, esto de, igual, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, también está ahí, pueden contarlo desde su celular, escuchar, mostrar el dibujo, ¿ya? Entonces, no es como que, ay, sí, es que no tengo, lo que no tienes es ganas, ¿no? O sea, tienes flojera, eso tienes. Así que, bueno, muévanse, chicas, así como que, de veras que luego, ¿no? Todo esto es estimulación, no solo la autoestima, no solo la parte socioafectiva, ¿no? Sino también el lenguaje, porque cuando en el cuento, en el libro, vas a encontrar palabras que no dices en el medio, en el entorno, no hablan de esa manera, ¿verdad? O sea, no dicen, no sé, zozobra, ¿no? O sea, no dicen ciertas palabras porque esas están en los libros. Entonces, el niño va a entender, va a aumentar su vocabulario. Bueno, esto ya cuando son más grandes, ¿no? Eh, aprenden a hablar mejor, tienen un léxico más fluido, ¿no? Más rico, digamos, ¿no? Más lleno de palabras un poco más complejas, ¿no? Porque tú notas también el nivel de formación de la persona de acuerdo a cómo habla o cómo escribe, ¿ya? Obviamente, y por eso les digo, chicas, así, siempre lo repito, ¿no? Escriban con buena ortografía en todo contexto, o sea, no es que quieren parecer pesadas o hechas las intelectuales, no. Sí, está bien, que piensen que eres intelectual, perfecto, porque eso te abre puertas. Porque el rato en el que la persona pregunte, ¿tienes alguien que pueda trabajar para esto? Tú dices, sí, tengo una amiga que es bien intelectual, le gusta leer, así que la voy a llamar para contratarla. Así es como se abren las puertas. Pero si tú hablas con una pésima ortografía, de una manera bien básica, te expresas como, no sé, grotesca, así como, no sé, chicana, ¿no? eh, va a ser difícil que encuentres trabajo, o sea, va a ser difícil porque a la hora de que alguien te tenga que recomendar, le va a costar recomendarte, porque va a decir, es que creo que va a pegar a los niños, ¿no? Aunque esto ya es prejuicio, ¿no? Bueno, en fin, de los 3 a los 5 años, ¿no? Crear lazos afectivos fraternos entre locutor y receptor, es decir, entre quien cuenta el cuento y quien lo escucha. El niño sigue con esta actitud de querer siempre escuchar cuentos. Estimula la comprensión del lenguaje. Esto es otra cosa importante. También es una pregunta de examen. El momento más educativo del cuento es al final. ¿Por qué al final? Porque al final se da como que la retroalimentación. No, o sea, por si acaso, no es como que cuentas el cuento, bueno, terminé, gracias, chao. No es así donde termina, ¿no? O sea, después de contar el cuento, tienes que preguntar a los niños, ¿qué te ha gustado más? ¿Qué se llamaba el personaje? ¿Qué pasaba? ¿Y cómo lo solucionó? ¿Y luego qué pasó? O sea, ¿qué hizo el malo? ¿No? ¿Y cómo lo solucionó el bueno? ¿No? ¿Qué final tuvo el malo? Entonces, ahí estás haciendo que el niño rememore lo que acaba de escuchar y lo convierta en sus palabras, ya lo traduzca, digamos, ¿no? En sus palabras. Entonces, eh, esta es la parte más educativa, porque ahí es donde le toca a él recontar el cuento y también tú te das cuenta de qué partes les ha gustado, qué partes han entendido y qué partes no. Y también es una evaluación para ti, como cuentacuentos, ¿no? Eh, o sea, ay, creo que no me han entendido esta parte, ¿no? O creo que no se acordaban qué hizo el malo, ¿no? Entonces, ahí tienes que preguntarle a tu grupo oyente para ver si ha entendido y que no quede en el aire, ¿no? Lo que acabas de contar, ¿ya? Siempre así dinámicamente, no es tampoco un examen, ¿no? Sino que es para que el niño esté atento y preste atención, ¿no? Y al final, bueno, de los 6 a los 10 años o en adelante, ¿no? Desarrolla el vocabulario y la sintaxis, o sea, el uso correcto del significado de las palabras, ¿no? Eh, introduce el gusto por leer, porque en serio que es muy difícil hacer que los niños tomen el hábito de la lectura si en casa nadie lee. Los niños copian todo lo que ven en su entorno, todas las conductas que tienes, ¿no? Entonces, si en su casa están todo el día viendo tele, el niño, cuando sea grande, va a seguir queriendo ver tele todo el tiempo. Y muy difícilmente va a agarrar un libro solo por el gusto de agarrarlo. ¿Ustedes leen por gusto, chicas?
o solo leen lo que les dan en la universidad, digo, bueno, en el instituto, o lo que les dieron en el colegio, ¿no? O sea, una señal, digamos, de que tú eres una persona que lee, ¿no? Es el hecho de que te compras libros solo porque quieres leerlos, no porque un profesor o porque alguien superior te diga que tienes que leerlos. A mí no me gustaban los libros que me daban en el colegio, no, o sea, no les veía, o sea, leía Socavones de Angustia, ¿no? La niña de sus ojos, esas lecturas me daban y no me gustaban. O sea, ay, qué porquería, ¿no? Y empecé a leer otras cosas y ahí me enganché, digamos, o sea, me gustó, sí, y bueno, porque usualmente a mí no me gustaba leer, no me gustaba, o sea, era una tortura, sobre todo porque era disléxica. Entonces leía y no entendía lo que decía, leía un renglón y volvía a leer el mismo renglón, ¿no? Entonces estaba leyendo y Caratatas del Paraíso, ¿no? En vez de cataratas. O sea, así era, terrible. Entonces, no entendía. Ahora, yo creo que también eso es porque mi cerebro ha madurado, ¿no? O sea, el cerebro termina de madurar a los 18 años. Por eso la mayoría de edades a los 18 años. O sea, prácticamente el cerebro termina de crecer a los 18 años. Obviamente, de ahí en adelante sí se puede seguir estimulándolo, ¿no? Pero así hay cosas que puede ser que hayan pasado cuando eras niño y se corrijan con tal de que vayas estimulando el cerebro, ¿no? O sea, yo era otra cosa, ¿no? Terrible. De niña, no, leer era mi terror. Decían, Fabio, lectura en voz alta. Yo, no. Y toda la gente a mi alrededor, no, porque leía muy mal. Entonces invertía todo, cambiaba las letras, desastre. Pero no sé, en cuanto agarras, no sé, yo cuando tengo un libro, para mí es como ver una serie en tu cabeza, ¿no ve? Y tengo cosas que hacer, pero veo el libro y digo, ay, quiero leer. Así, y pues, es como que quiero terminarlo de una vez. Bien, la hora del cuento. Ah, léemelo, me lo va a leer. Ah, Lucy Coronel Mamani, Lucy. Qué bien que Ya, estás participando, ya, Lucy. Creo que licenciada. no tienes participación, pero qué bien, te estoy anotando. La hora del cuento. La hora del cuento debe ser un momento ameno, relajante y divertido. La duración de los cuentos va en función a la edad del grupo oyente. A menor edad, menor duración. Ambientar un espacio en el aula, mejor si es en el suelo. Establecer un horario dentro de la rutina. Gracias. Entonces, esto también está bien claro, ¿no es cierto? Lo que les decía, la hora del cuento tiene que ser un momento ameno. Es mejor no contar el cuento si los niños no tienen las ganas de escucharlo, ¿ya? Porque de ninguna manera puedes obligar a un niño a que le guste un cuento. Tiene que ser un momento bonito, ¿ya? Y de verdad, no tiene nada de malo, como les digo, ustedes son las dueñas de su clase, ¿no? Decir, bueno, creo que estamos cansados ahorita, vamos a hacer otra cosa porque no queremos escuchar. ¿No? No como castigo, aunque algunos niños sí lo van a tomar así, ¿no? Pero si no van a estar quietos y callados, es mejor, o sea, me refiero a prestando atención, ¿no? Ahora también está el arte, ¿no? De la cuentacuentos, de quien cuenta el cuento, porque si yo voy a leer, había una vez una princesa que vivía en un castillo y la princesa de, ¡quédate quieta! No, 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 porque el arte de contar el cuento es tener cambios de voz, ¿no? Agregar sonidos, tonos, actuar el cuento para que al niño le guste. Ya vamos a hablar también de esto de contar el cuento. Eh, nada, porque no puede ser aburrido, ¿sí? Tiene que ser divertido y ameno. Luego, esto también de la duración del cuento. No le puedo pedir al niño, o sea, por más capa que sea yo contando un cuento, es difícil que niños de 2 años, de 3 años estén quietitos durante 2 horas o durante, no sé, 30 minutos. No, se van a aburrir, ¿ya? Entonces, para bebés, para niños pequeños, los cuentos tienen que ser bien cortitos, ¿ya? Y tiene que haber harto, incluso movimiento. Se llama cuento motor, ¿ya? Cuento motor cuando incluyes movimientos. Ya también vamos a hablar de los cuentos motores cuando hablemos de técnicas para contar el cuento, ya, pero tiene que ser, pues, digo, para los bebés se incluye movimiento, gestos, cambios en el tono de voz y son cuentos cortitos, ¿sí? Y bueno, cuanto más grandes son los niños,
de 10 años, de 11 años, ya pueden ser cuentos más complejos, ¿no? Pueden ser cuentos un poco más, que tienen más elementos, que tienen más personajes, que pasan varias cosas dentro de la trama, ¿no? Luego, ambientar un espacio en el aula es mejor si es en el suelo, sí. Si tienen la posibilidad, ¿no? Tener esto de los rincones de trabajo, ¿no? Algunas aulas tienen esto, donde está, no sé, el rincón de matemáticas, el rincón de lectura, el rincón de artes o comprensión del medio, se llamaba en Chile, tenían estos tres rincones, ¿no? Era comprensión del medio, que era como sociales y ciencias naturales juntos, ¿no? Era matemáticas, obviamente matemáticas, y lectura o lenguaje, ¿no? Entonces, en ese rincón del curso tú encontrabas libros, revistas, almohadas, tapetes, para que los niños se sienten, se echen y vean los libros, ¿no? El piso, ya les dije también cuando hablamos de lectoescritura, ¿no ve? El piso libera a los niños, ¿no? En el piso ellos se pueden cambiar de posición, moverse y no se van a caer, ¿no? Entonces tienen la posibilidad de eh, usar todo su cuerpo, ¿no ve? No tanto así como la silla que inmoviliza la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces, y también se pueden mover, ¿no? Se pueden mover. O sea, es mejor pedirles que estén sentaditos en cierta posición, pero tampoco es como que no te muevas, escúchame, ¿no? Obviamente, eso es otra cosa, no sé si está dicho esto más adelante. Ah, no, cuando hablemos de cómo contar un cuento, poner reglas, ¿no? O sea, es bueno poner unas cuantas normas, por ejemplo, no molestar al compañero, levantar la mano para hablar, ¿no? O cualquier cosa, entonces hacer que se cumplan estas normas, pocas pero claras, ¿no? Porque sí, pues, o sea, no es como que así están en el piso y el niño está poniendo su pie en la cara de su amigo, ¿no? No puede molestar al otro, ¿sí? Y establecer un horario dentro de la rutina. Otra cosa también sugiere que, bueno, estoy pasándome de tema. O sea, por ejemplo, la profesora se puede caracterizar, ¿no? Ya como que el niño está predispuesto, ¿no? A la hora del cuento, no sé, digamos, todos los martes y jueves después del recreo venimos a escuchar un cuento, ¿ya? Entonces ahí los niños ya saben, ¿no? Que dentro de su horario lo que sigue es escuchar un cuento. Y lo van a escuchar atentos, ¿no? O sea, ya van a predisponerse a escuchar el cuento, ¿ya? Bien. Ah, mucho hablo, chicas, deben estarse durmiendo, yo sé. Bien, el valor educativo del cuento en lenguaje lo he dividido en tres áreas, ¿no? En lo que es el lenguaje, en lo socioafectivo y en lo cognitivo, ¿ya? Ok, a ver, vamos a ver quién le quiere leer. Va a leérmelo, va a leérmelo. Romina, hay una canción, Romina. ¿Sabías que se llama Romina la canción? Es bien bonita esa canción. No Eh, sabía, ¿No licenciada. sabías? ¿En serio? Sé que hay cantante, una Ay, ¿qué cantante, se pero llama sí ese no. cantante? Creo que es Alejandro Filio. Ahí busca. Creo que era su hija, algo así. Alguien se llamaba Romina y le puso, o sea, hizo una canción bien bonita. Ya, dale. Te voy Ok. a anotar. Importancia del cuento para el lenguaje. Vocabulario. Aprende el significado de palabras que están fuera de su contexto. Expresión oral. Enseña frases y expresiones del lenguaje oral. Lleva a la reflexión y análisis de las historias. Planteamiento, nudo y desenlace. Aproximación al lenguaje escrito. Los niños ven que los adultos leen y despierta en ellos el interés por aprender a leer o leer por ellos mismos. En algunos casos, los niños pueden aprender a leer de tanto repetir un mismo cuento, fijándose en las letras. Sí, también es una historia real. Gracias. Bien. Entonces, de hecho, de entrada, el cuento aumenta el vocabulario. Ya estoy segura de que ustedes antes de haber leído La Sirenita no sabían lo que era, ¿qué es la palabra? Expósito. ¿Saben lo que es un expósito? No. Huérfano es huérfano. Expósito no es huérfano. Expósito es un niño abandonado. O sea, sus padres están vivos, pero lo abandonaron. Lo dejaron, ¿no? O sea, esto de que se ponen al niño en una canasta, tocan el timbre y se van corriendo, ¿no ve?
ese niño es un niño expósito. O cuando son entregados a los templos o a los, por ejemplo, hay templos budistas que reciben bebés, ¿no? Y los crían desde chiquititos. Las geishas también eran expósitas, o sea, tenías una niña, no podías criarla y podías dejarla ahí y desde chiquitita la criaban para ser geisha, ¿no? O sea, son personas, no son huérfanos porque los huérfanos, sus padres han muerto. Los expósitos son dejados por sus padres o por sus tutores porque no pueden hacerse cargo. Entonces, la sirenita era expósita porque la han encontrado, ¿no? Y alguna vez en un resumen me han puesto, ¿no? Y el príncipe le decía mi esposita, mi esposita. Ahí hay un error sintáctico, ¿verdad? No es esposita, era espósita. Y esa palabra está en el cuento de la sirenita. Ataviar, ¿qué es ataviar? A ver, ¿qué es ataviar? ¿Qué es ataviar? Ataviado con una armadura. A ver, ¿qué es ataviar? Ataviada con un vestido. A ver, googleenlo, chicas. A Google nos puede iluminar. Es No, es cuando lo vistes de algo, le pones un traje, dice Ajá. adornar. Ah, sí, muy bien. A ver, ¿qué decías? Creo que alguien ha encontrado en Google. Ah, yo quería comparar. Bueno, ataviado significa que otra persona te arregla. O sea, tú te puedes arreglar. También es como que arreglado, ¿no? O sea, tuneada. Ay, no, ya. Pero, o sea, ataviado, por ejemplo, una armadura, las personas no se podían poner solitas la armadura porque hay un montón de cinturones y cosas que si tú te doblas ya no se puede porque tienes una cosa dura que no te deja moverte, ¿no? Otra persona te viste. A las princesas las ataviaban porque otras personas las vestían y las arreglaban, ¿no? Entonces, ataviado es como arreglarse, pero arreglado por otra persona, ¿sí? Entonces también la sirenita aparece esa palabra ataviada. En las otras también, creo. En fin, así hay varias palabras que pues no sabes porque no las utilizas. No es como, espérame, estoy ataviada, ¿no ve? O sea, todavía no estoy ataviada. Nadie dice eso, ¿verdad? Pero es bueno saber, ya hay varias palabras con significados diferentes, ¿no? Que tal vez solamente hay aquí en el español, ¿no? Que es bueno que sepas qué significa. ¿Sí? Alguna vez también contando un cuento, o sea, tenían que escribir su cuento, ¿no? Las chicas y cuentan el cuento y dice, y el avión estaba volando y tuvo ¿qué era? Tuvo una controversia y se cayó. O sea, el avión tuvo una controversia y se cayó. Ahí también se está utilizando mal el significado de esa palabra. ¿Qué es controversia? ¿Qué es controversia? No han escuchado, hay muchas controversias en las redes sociales. ¿Qué es controversia? una discusión. Ajá, muy bien. Es una discusión donde también, o sea, es posible que las dos partes tengan igual de razón, ¿no? O sea, es como que yo digo esto por esto y tú dices esto otro, que es lo contrario. Y también tienes buenos argumentos. Entonces las dos personas tienen cierta razón, ¿no? Entonces ahí se crea una controversia, ¿ya? Eh, Como que dos bandos, ¿no? Tienen sus propios motivos para justificar su idea, ¿no? Y tener razón. Entonces, un avión no puede tener controversia. O sea, un avión tiene desperfectos mecánicos, no, no controversias. Así que estaba mal. O sea, para esta estudiante, controversia era tener problemas, ¿no? O sea, ese significado le daba la palabra. Entonces, bueno, tienen que saber bien no sé, si vas a usar palabras rebuscadas, entonces, entérate bien qué significa. Por si acaso, igual, no se dice concientizar, ¿sabían? Se dice concienciar. Y nadie utiliza esa palabra. Alguna vez he escuchado a alguien que estaban entrevistando y dijo, hay que concienciar a la gente. Y yo, oh, por Dios, ¿qué demonios está diciendo? Y resulta que concienciar es lo correcto, porque no se, es como dibujar, o sea, de conciencia, ¿no? Concienciar. Es como que dibujar, ¿cómo es? Dibujo, dibujar, algo así era la asociación. No se dice de dibujar, ay, no importa. Había, pero con la palabra dibujo,
la significación. Es igual que esto de presidente, presidenta. No decimos estudianta, ¿no ve? Decimos estudiante para niñas y niños, para jóvenes y, bueno, jóvenes igual. Presidente se dice igual, o sea, presidente y estudiante es una persona que preside, ¿no? Preside. Ah, entonces se dice, no se dice estudianta, tampoco se dice presidenta, pero igual que concientizar, ¿no? Son palabras que la gente de pronto ha popularizado y las utilizan tan seguido que ya, o sea, pero si ustedes averiguan en la Real Academia de la Lengua, no se dice así. No se dice ni presidenta ni concientizar, se dice concienciar. Bien, entonces vocabulario en los cuentos de ley. Van a encontrar palabras que no están dentro de su contexto y las van a aprender, van a enriquecer su vocabulario totalmente, ¿no? Tú hablas como te hablan en el medio, como te hablan en tu casa, así hablas tú, ¿no? Entonces, cuando lees libros, amplías más tu léxico, ¿no? Tu vocabulario. Expresión oral, enseña frases y expresiones del lenguaje oral, varias, ¿no? Había una vez, es una expresión del lenguaje oral, eh, no sé, ni corta ni perezosa, ¿no ves? Es una frasecita también que aparece a veces en los cuentos, es decir, y de pronto, ni corta ni perezosa, eso significa algo así como, lo hizo rápido, actuó rápido, ¿no? Entonces, al enterarse, ¿no? La princesa, ni corta ni perezosa, está diciendo que hizo, ¿no? Lleva la reflexión y el análisis de la historia. Esto que les decía que hay que preguntar a los niños, ¿qué pasa al principio? ¿No? El planteamiento. Luego, ¿cuál es el problema? ¿Qué sucedió? El nudo. ¿Y cómo lo solucionaron? El desenlace. Entonces, después de que el niño ha escuchado la historia, tú haces estas preguntas para ver si ha entendido y si puede recapitular. Y es más, si puede analizar la historia, ¿no? O sea, ¿y por qué creen que ha pasado esto? ¿No? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Está bien lo que hizo este? ¿No? Lo que hizo el malo, ¿está bien? ¿Y por qué le pasó esto? ¿No? Entonces, todas estas cosas hacen análisis y reflexión, ¿no? No se queda el cuento en nada más que ahí, chao, ¿no? Sino que hay algo así como que una recapitulación que también lleva y estimula el lenguaje y la comprensión del lenguaje. Aproximación al lenguaje escrito, también ya les he dicho, ven que los adultos leen, ellos también quieren leer, el aprender a leer para el niño, ya les expliqué también eso en la materia de lectoescritura, ¿no? Cuando el niño aprende a leer socioafectivamente, es como que el adolescente que se independiza, ¿no ve? O sea, aprende un poco más del mundo de los adultos, entonces ya sabe leer, se siente un niño grande, ¿no? Ya puede saber lo que está en el celular, ya puede ver lo que dicen las noticias, ya puede leer el letrero o leer el minibús, ¿no? Porque sabe leer. Entonces hay que estimular también el lenguaje. Si el niño está aprendiendo a leer, hacerle leer en todos los contextos, ¿no? Y sobre todo cuentos. Aquí, digamos, también conozco la historia ya de una niña que su mamá solo tenía un cuento en su casa. Tenía un solo cuento, de una brujita, no sé cuántos. El cuento era con rojo y negro, no tenía colores, digamos. Le encantaba, pero. Y era una niña de 4 años. Y la niña, sí, repetitivamente, todos los días le pedía a su mamá que se lo lea el cuento de la brujita. Y su mamá se lo leía, ¿no? O sea, y decía, está bien que me pida que lea todos los días el mismo cuento. Solo tengo ese cuento, pero le gusta harto, así. Y yo, sí, que lea, ¿no? Si te pide que se lo leas. Y cuando la mamá se lo leía, la niña miraba, así seguía con su dedito, las letras, y seguía con su dedito. Y la niña aprendió o sea, se lo aprendió de memoria el cuento. Y yo decía, no, no está leyendo, o sea, está repitiendo de memoria. Pero no, porque cuando yo le dije a la niña así como que, a ver, aquí, solo aquí, ¿qué dice? Va, y me lo lee. Y leyó así, 5 años. Y yo, oh por Dios, no, a ver, aquí, ¿qué dice? Y lo leyó. Entonces realmente me sorprendió. Esta niña decodificó el cuento, el lenguaje escrito. Encontró la asociación grafema-fonema de tanto que su mamá le repetía el mismo cuento, ¿no? Entonces, realmente, o sea, los niños pueden aprender a leer solamente leyendo cuentos o viendo cuentos, ¿sí?
En serio, es una historia real. A mí me ha sorprendido mucho. Cuando yo estaba empezando a enseñar en el Balaguer, así, me dice, solo quiere que le lea este cuento. Y luego la llevó al Balaguer y lo leyó y leyó, así para sorpresa de todos. Dije, wow, felicidades, tu hija ya sabe leer. Ahora le leer otras cosas, ¿no? Bien, en lo socioafectivo, esta niña ya debe tener unos 10 años. Bien, en lo socioafectivo, sí, ¿quién va a leérmelo? ¿Quién va a leérmelo? Y bueno, también sería Paula Urquiri. Perfecto, Liz. Espérame. Ahí está. Dale. En lo socioafectivo, trabaja la empatía, los niños se identifican con los personajes de las historias que viven y contextualizan sentimientos. Enseña valores, son conceptos abstractos. La mejor manera de explicar lo que son es mediante una historia que grafique un valor. Favorece el desarrollo social. Aprende sobre los roles de cada sujeto en la sociedad, prevenir situaciones de riesgo y en algunos casos solucionar problemas por los mismos. También pueden educar conductas, por ejemplo, el valor es la honestidad y la conducta es no decir mentiras. Enseñan elementos de la cultura y el contexto, las leyendas, los mitos, creencias de cada región, etc. Gracias. Muy bien. Ok, primero, trabaja la empatía. Lo primero que hacen los niños al escuchar un cuento, incluso al ver una película, es identificarse con el personaje principal. ¿No? Sabemos que es la empatía, ¿no ve? Chicas, ¿qué es empatía? ¿Quién me dice qué es empatía? Ponerse en el lugar del Ponerse otro. en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro. Muy bien, estrellita para todas. Así. Ya, gracias. Muy bien, lo tienen bien claro. Ponerse en el lugar del otro, ¿no verdad? Nos hace falta empatía para todos. O sea, en el momento en el que tú te identificas con el otro, tengo un cuento hermoso sobre lo que es la empatía. Es largo, pero es bien bonito. O sea, les voy a contar un día que tenga tiempo. ¿Quieren que los cuente? Sí o no los puede compartir para tenerlo. No lo tengo escrito. Lo he escuchado en la radio, lo he escuchado este cuento. O sea, han hecho como una radionovela, digamos, no una radionovela, sino como una adaptación auditiva, digamos, o sea, era un audiocuento. Eh, o sea, básicamente consistía en un rey que era súper, quería tener la fama y el amor de toda su gente, ¿no ve? O sea, el rey era así como que quería que agradara a todo el mundo, ¿no? Y se entera de que había un viejo sabio, ¿no? Donde todos iban a preguntarle cosas, a buscar consejo, ¿no? A querer, o sea, y lo apreciaban mucho al viejo sabio. Entonces el rey tiene envidia de este viejo sabio y le dice, ¿cómo es posible, no? Entonces, yo soy el rey, a mí me tienen que pedir consejo. Entonces, un día lo invita, hace un banquete en su casa. No, y además el viejo sabio tenía fama de ser adivino, ¿ya? Porque como que la gente le pedía consejo y empezaban a decir, justo lo que él dijo que pasaría, ¿no ve? O sea, y en realidad él no era adivino, o sea, preveía las cosas, ¿no? Si tú haces esto, seguro te va a pasar esto. Entonces la gente decía, adivina el futuro, ¿no? Y su fama de adivino, más que de sabio, se hizo grande. Entonces el rey lo invita a su palacio y le dice, o sea, con planes de envenenarlo, ¿no? Dice, voy a decir que él adivine el día de su muerte y cuando él diga que va a morir en cualquier uno de esos años, ¿no? Lo voy a matar, ¿no? Entonces él va a quedar mal porque no ha sido capaz de adivinar su propia muerte. ¿Entienden, no? La lógica del rey, ¿no? O sea, voy a como que quitarle la fama de adivino porque voy a hacer que se equivoque en adivinar el día de su muerte. Entonces lo invita, hace una fiesta, hace un banquete y no sé qué. Y el rey, antes de servirle la comida, ¿no? Y el tipo ya lo preveía, ¿no? Y le dice, a ver, haznos una predicción a todos. ¿Cuándo será el día de tu muerte? Y el tipo le dice, yo voy a morir un día antes de la muerte del rey.
así. Y se queda mirándolo, ¿no? O sea, un día antes de la muerte del rey. Y el rey se queda helado, porque está diciendo que sí, o sea, se queda así porque no sabe si realmente, si lo mata, puede ser que al día siguiente muera el rey, muera el mismo, ¿entienden? Es una fábula, es como digo, larga, ¿no? Pero entonces el rey se queda así y, y decide ya no matarlo, porque tenía mucha fama de ser adivino, entonces le decide más bien no matarlo y más aún, cuidarlo, porque dice, oh por Dios, si él se muere, yo voy a morir al día siguiente. Entonces empatiza con él inmediatamente. Entonces se están yendo, ¿no? Del banquete tarde, de noche, y el tipo le dice, no, hay muchos bandidos por el reino, ¿no? Quédate a dormir aquí, cuidado, te pase algo, ¿no? Entonces se queda a dormir en el palacio y el rey empieza a cuidarlo, porque el rey empieza a ver su vida en la vida de este tipo, empatiza con él. Entonces, el rey empieza también a hacerse su amigo. O sea, no solamente lo cuidaba, sino que se preocupaba porque él esté bien. Y le empieza a pedir consejos, ¿no? Y él le ayuda a gobernar y se hacen buenos amigos. Efectivamente, o sea, termina siendo él un buen rey y se hacen buenos amigos. Y un día se muere, ¿no? El tipo le da una enfermedad y se muere, el sabio se muere. Y al día siguiente se muere el rey, ¿no? Entonces, es bien bonita la historia. Y no sé qué se llama, pero es una fábula que muestra esto de la empatía, ¿no? O sea, si tú ves tu vida en la vida del otro, siempre vas a buscar el bienestar del otro, ¿no? Porque puede ser tú, ¿no? Esa es la empatía, ponerse en el lugar del otro. Entonces, ¿a ti te gustaría que te hagan esto? ¿No ve? Entonces, no hagas, no molestes, ¿no? Porque te puede pasar a ti. Todo lo que das, lo recibes. Bien. Entonces, esto de la empatía en el caso de los niños, seguramente ustedes han escuchado cuando ven una película, sobre todo una película que les gusta, ¿no ve? Yo soy ese. Yo decía eso cuando era niña. Yo era la sirenita siempre, ¿no? Entonces, yo soy esa. ¿No ve? Los niños también hacen eso, es porque se empatizan con el personaje principal y copian su conducta, ¿ya? Entonces, se identifican con el personaje y hacen, o sea, escuchan con atención lo que hace este personaje, ¿no? Por eso sienten tanto, ¿no? O sea, a veces puedes contarles una historia o puedes ver una película y le pasa algo malo al personaje y puede ser que este el niño llore, ¿no? O sea, se conmueva porque se metió en el personaje. Y esto también nos pasa, ¿no? O sea, cuando una película nos conmueve, ¿no? Eh, lloras, ¿no? O sea, yo no soy tanto de llorar por películas, pero sí he visto gente que sí llora mucho. Y digo, por Dios, ¿qué pasó? ¿No? Y en realidad es porque te pones en el lugar del personaje, te identificas con él y entonces sientes lo que esta persona siente, ¿no? Bien, los niños hacen eso y en eso copian las conductas del personaje. Por eso también los cuentos son, o sea, los personajes principales suelen ser siempre los buenos y los que terminan bien, ¿no? Los malos reciben su merecido y los buenos triunfan, ¿no? Enseña valores, ¿no? Son conceptos abstractos, ya les dije, es muy difícil, digamos, explicar la solidaridad o la sinceridad, ¿no? En los niños. Entonces, ¿qué es sinceridad? No, no es decir mentiras. ¿Qué son las mentiras? ¿No? Entonces, la mejor manera de explicar un concepto abstracto como es un valor, ¿no? La honestidad, la sinceridad, la empatía, ¿no? Es a través de un cuento. ¿Sí? Apuesto que con el cuento del sabio y el viejo, pues, digo, y el rey, el rey y el sabio, pues han entendido mejor lo que es la empatía, o tal vez no me han entendido, pero debe haber ese cuento. No sé qué titula, no tengo idea, pero de veras es un cuento que escuché en la radio y que bueno, ni siquiera me acuerdo qué radio era. Bien, por Dios, alguien está hablando. Ya, enseñar valores, entonces, a través de cuentos. Fortalece el desarrollo social, claro, el niño aprende sobre los roles, ¿no? De cada sujeto en la sociedad, ¿no? ¿Qué rol tiene que tener un maestro? ¿Qué rol tiene que tener, no sé, un policía, un médico, un bombero, ¿no? Porque van a aparecer estos personajes en los cuentos, ¿sí? Entonces sabe qué hacen
Y esto es parte de comprensión del medio, ¿no? O sea, de comprensión de las cosas que hay en su alrededor, ¿no? ¿Qué hace un jardinero, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuál es su rol? O de los miembros de su familia, o no sé, ¿no? ¿Entiende? Esto de prevenir situaciones de riesgo es también un punto importante en la parte de social, porque los cuentos enseñan, ¿no? Caperucita Roja, no hablar con extraños. Los 7 cabritos, no abrir la puerta de la casa a extraños. No, no sé, no decir, bueno, no decir mentiras no es tanto así. Pero hay varios cuentos que, como digo, como el cuento es una situación ficticia que además está controlada, o sea, nadie va a salir herido, ¿no? Grafica o muestra las consecuencias de hacer algo que no deben. Por eso, situación de riesgo, hablar con extraños, aceptar dulces extraños o cualquier cosa, ¿no? El cuento puede graficar esto, ¿sí? Hay también cuentos, por ejemplo, que evitan, ¿no? Digamos, el acoso sexual a niños, ¿no? Una vez han ido a hablar, ¿no? En el colegio donde trabajaba, y no me acuerdo si era un cuento, pero bien clarito ha dicho, ¿no? O sea, todo lo que se tiene que hacer en caso de, ¿no? Y a través de un cuento puedes mostrarlo porque es más suave, ¿no? Es una situación un poco más, como digo, abstracta, ficticia y a la vez controlada, ¿no? Entonces, previene situaciones de riesgo. El niño aprende qué tiene que hacer en caso de, ¿no? Si alguien toca la puerta y están solos en casa, no abrir la puerta, ¿no? Puede ser el lobo que quiera comerles, ¿no? Entonces, en algunos casos, solucionar problemas por ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tocan la puerta? No abrirla, llamar a los papás, ¿no? También pueden educar conductas, esto que les decía, ¿no? De las sillitas, por ejemplo, ¿no? Tener cuidado con el mobiliario, o sea, tener respeto por las cosas, ¿no? Y aquí está esto, ¿no? O sea, el valor es la honestidad y la conducta es no decir mentiras, ¿no? El valor es el respeto por las cosas y la conducta es no arrastrar las sillas, ¿no? El valor es, no sé, levantar la mano, ¿cómo es? El valor es el respeto y la conducta es levantar la mano antes de pedir la palabra, ¿no? No interrumpir al otro. Eso. Enseñar elementos de la cultura y el contexto, eso también está claro, ¿no? Porque tú puedes contarles a los niños leyendas, mitos, cosas que sean del contexto, ¿sí? Nunca está de más. Dense un paseíto, pues, por el Museo Costumbrista, por ejemplo, que está ahí por la calle Jaén. Hay un montón de mitos, de leyendas, ¿no? Que están dentro de la cultura paseña, ¿no? De lo que había antes, en el tiempo después de la colonia, ¿no? Eh, no sé, las cosas que habían, entonces es bien bonito, ¿ya? Y pueden ahí mostrarles a los niños, no sé, ¿quién era el Sambo Salvito? No sé si era con ustedes que hemos hablado del Sambo Salvito, creo que no, era con el anterior semestre. ¿Saben quién era el Sambo Salvito, verdad, chicas? Era un maleante malvado, pero hay también toda una historia, o sea, es un personaje que sí existió. Dicen que tenía su cueva cerca de la cumbre, ¿no? Era una persona negra, ¿no? Un negro, que era malo, ¿no? O sea, o sea, dice, el cuento dice que, o sea, empezó robándose una aguja, ¿no? Se robó una aguja y la llevó a su casa. Y su mamá, ¿qué es esto? Y le dijo, me he encontrado, ¿no? Y, ay, qué bien, qué bonito, qué bueno que te has encontrado, ¿no? Entonces él empezaba a robar cosas y su mamá nunca le decía nada, ¿no? Más bien le incentivaba, decía, qué bien que te has encontrado esto, o sea, siempre con mentiras, ¿no? Y, o sea, su mamá como que fingía que él no estaba haciendo nada, pero creció y de empezar con una agujita, empezó a hacerse pues ladrón de, de oficio, ¿no? Y además luego empezó a hacerse maleante, ¿no? O sea, no solamente robaba, sino que también asaltaba, ya era violento, ¿no? Y su mamá nunca le dijo nada. La cosa es que al final lo agarran, ¿no? Lo agarran y lo condenan a la horca por ladrón, ¿no? Por maleante. Entonces dice que antes de que lo ahorquen y lo maten, dijo, mamá, quiero despedirme de ti. Y su mamá se acercó, quiero darte un beso. Entonces se acercó para darle un beso a su mamá y le mordió la oreja y le arrancó la oreja a su mamá. Y cuando esto pasó, le dijo, tú nunca me dijiste nada
Si yo estoy muriendo, o sea, a mí me quitan la vida, yo te quito la oreja, porque si yo estoy muriendo es porque tú nunca me has corregido en el momento en el que empecé a robar, ¿no? Esa es la historia, dicen que sí existió y pues hay varias versiones, ¿no? O sea, ya se hizo mito también. Eh, Averígüenlo, hay mucho que decir. Alguna vez me han contado otras versiones, ¿no? Que nada. Entonces, esa es la historia del Sambo Salvito. Y pueden ustedes, bueno, tal vez no con la historia de la oreja cortada y del hombre ahorcado, ¿no ve? Pero contarles a los niños que empiezas robando una cosita y si no te detienes, cada vez va a ser más y más y más, ¿no? Porque es un vicio bastante feo. En lo cognitivo. Va a leérmelo. Nalia Calderón. Ay, me veo aquí así como que bien Aquí estoy grande. lista. Hola, Nadia. Ah, vamos a volver acá. Aquí está. Dale. Ah, te noto. En lo cognitivo, la creatividad e imaginación, el niño escucha o lee el cuento y lo imagina y recrea los hechos. Esto estimula su capacidad creativa. Facilita determinados aprendizajes. Se pueden usar para explicar contenidos de aula, por ejemplo, enseñar los números o las vocales mediante cuentos. Desarrolla la atención, memoria auditiva y expresividad. Gracias. Entonces, por si acaso, creatividad no es lo mismo que imaginación. Casi siempre que uno dice creatividad, le sigue imaginación, ¿no ve? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, chicas, entre creatividad e imaginación? Quiero verlo ahora. ¡Ah, por Dios! ¡No hay tiempo! No hay tiempo, no. Creatividad e imaginación. Ah, a ver, una participación. ¿Quién me da la diferencia entre creatividad e imaginación? La creatividad es lo que uno puede realizar y y la Ya. imaginación se queda ahí en el cerebro plasmado. Muy bien. Who are you? ¿Quién eres tú? Ángela Bayón. Gracias, Ángela. Te anoto tu participación. Buena. Exactamente, ¿ya? La creatividad viene de crear. Creatividad. Actividad de crear. ¿Ya? Entonces la creatividad se plasma en algo tangible, en algo que tú sacas de tu cabeza. Primero lo imaginas, o sea, primero nace la idea en tu cabeza y luego la conviertes en algo, ¿no? Ahora, creatividad no siempre o sea, es más visible en las artes, ¿no? Eso es un hecho. O sea, es más visible en la literatura, en la pintura, pero la persona creativa es la persona que sabe solucionar problemas, que sabe utilizar los recursos con los que cuenta para salir del problema. Esa es una persona creativa, ¿ya? No siempre está asociada a la inteligencia, no necesariamente tienes que ser inteligente para ser creativo. La creatividad es una incógnita, ¿no? De la cognición, o sea, como que no saben bien qué factores hacen más creativo a una persona que otra. Pero dicen, la necesidad es la madre de la inventiva, ¿verdad? En cuanto tú tienes un problema, ese rato la persona creativa va a ver cómo salir del problema y cómo solucionarlo, utilizando los recursos con los que cuenta, ¿ya? Esa es una persona creativa. No siempre se expresa, o sea, es más visible, como digo, es más evidente en las artes, ¿no? Pero en la vida cotidiana, ¿sí? No sé, se te rompe un cuchillo, ¿no? Y no tienes que hacer, ¿cómo hacer otro? Entonces, cortas una botella PET y, no sé, haces un cuchillo de una botella PET. Eres creativa, ¿no? O sea, cambias, transformas, utilizas los recursos con los que cuentas para solucionar el problema, ¿no? Ahora, el problema es que ya la gente no es tan creativa porque, o sea, actividades para niños y lo googlean, ¿no ve? O sea, yo les digo, inventen juegos para niños. Ya, juegos para niños con material reciclado. No hay creatividad. En mis tiempos la gente realmente se inventaba, ¿no? Se inventaba las cosas porque no había internet. Imaginación viene de imagen. Ya, imagen es algo que está en tu cabeza y la imaginación no tiene límites ni es total y absolutamente privada, gracias a Dios todavía. O sea, aquello que tú imaginas en tu cabeza está dentro de ti, ¿no? Y yo te puedo decir, imagina que estás sentada en el anillo de Saturno, ¿no ve? Y te imaginas estando ahí, con las referencias que tienes de lo que es Saturno, ¿no? O imagina, ¿cómo te imaginas tú de aquí a 10
años. Entonces ese rato tu cabeza empieza a volar en el tiempo y dice, a ver, 10 años, de aquí a 10 años, ¿qué estaría haciendo? ¿No? Eh, no tiene tiempo, no tiene espacio, es totalmente privado, entonces viene de imagen, ¿sí? Cuando tú cuentas un cuento, las imágenes de lo que estás escuchando en la descripción del cuento están en tu cabeza, ¿ya? Ahora, ay Dios, y es hora, no puede ser. El niño al escuchar o leer el cuento lo imagina y recrea los hechos. Esto estimula su capacidad creativa. Ahora, sí pasa que cuando el cuento tiene dibujos o cuando viene de una película o tiene una referencia, ya el niño no lo imagina porque ve el dibujo, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? O sea, pero cuando ves una película y luego lees el libro de la película, no puedes evitar ver los personajes como los han caracterizado en la película, ¿no? O sea, ves la película, o sea, yo vi primero la película y luego leí el libro de Harry Potter y es como que no puedo evitar ver a Harry Potter con sus lentecitos circulares, ¿no ve? Ya no me lo imagino de otra manera, ¿no? Porque han puesto esa imagen en mi cabeza. Igual con los niños, cuando les dices, dibuja lo que más te ha gustado del cuento, ¿no? El niño va a ver el dibujo del libro y va a copiarlo. Ahí ya se omite su creatividad. Incluso ahora, ¿no ve? O sea, si tú les dices, digamos que han visto la película de la sirenita, ¿no ve? Entonces dibuja una sirena, entonces la van a hacer con el cabello rojo y la aleta verde, ¿no? Porque así es la sirenita. Entonces ha puesto como, o sea, no sé, dibuja a Blancanieves y con el vestido amarillo, ¿no? Es como que ya les puso color, ¿no? O forma a los personajes y eso omite la creatividad, ¿no? Aquello que le muestres al niño vas a evitar que lo imagine. Así que es bueno también, no sé, leer o solamente contar y pedir que ellos imaginen cómo eran los personajes, ¿no? Bien, facilita la detención, esto de los contenidos, ya se los expliqué, ¿no ve? Cualquier contenido de aula puede ser graficado a través de un cuento y obviamente desarrolla la atención y la memoria auditiva. El momento más educativo del cuento es al final, cuando se le pregunta al niño lo que aprendió y entendió del cuento. Y, por Dios, sigue habiendo. No, esta sería la última. Ya, chicas, estos 5 minutos menos, 3 minutos más. Me gusta ser puntual, pero no hemos empezado temprano, hemos empezado 5 minutos tarde. Valer, hello, who wants to read? Melanie, dale, Melanie. No sé si es en este curso, pero hay Melanie, Milena y no sé cuántos. Sí, es en este curso. Hablando de eso, un ratito voy a descargar la asistencia, un ratito. Ay, no se muevan. O sea, no se muevan, es como, no se vayan, ¿no? Por favor. Toma la asistencia. Tómala, tómala, tómala. Y lite noche. Ahí va a aparecer la fecha cuando creé el documento. Así me descargo la asistencia. No sé cómo hacen los otros docentes. Supongo que llaman lista, ¿verdad? Mentira. Supongo que deben hacer lo mismo. Ya. Dale, Melanie. Todo, licenciada, ¿verdad? Sí, por favor. Ya. El mensaje del cuento. No es obligatorio que todos los cuentos tengan una moraleja o enseñanza. Las fábulas son el único género que tiene la moraleja final como parte de su estructura. El mensaje de un cuento estará siempre abierto a diferentes interpretaciones. Una misma historia puede ser entendida de diferentes maneras según la vivencia del lector u oyente. Un cuento puede servir simplemente para distraer o amenizar un momento sin necesidad de ser educativo. Ya Gracias. está, licenciada. Aquí, o sea, sinceramente, o sea, recién como que aprendí sobre este nuevo género, que son los libros informativos, ¿no? Y también podría aquí agregar un punto más, que están los libros informativos, ¿no? Que tienen la función o el objetivo de informar al niño sobre algún, no sé, un fenómeno natural, algo sobre física, sobre química, sobre geografía, ¿no? Tal vez sobre historia, o sea, los libros informativos son un mundo, ¿no? Son prácticamente información que como que, ¿qué sería la palabra? Digiere, ¿no? El libro y lo traduce al nivel del niño.
sin necesidad de ser infantil, o sea, sin infantilismos, ¿no? Porque algo que también hacen muchos libros de mala calidad literaria es creer que los niños son bobos, ¿no ve? O sea, el oso, ¿no? El oso rojo, ¿no ve? Porquería de cuento, ¿no? Porque no subestima al niño y lo trata como si fuera el bobo, ¿no? Más bien los libros informativos, o sea, no subestiman al niño y le dan información científica, ¿no? O sea, más o menos hacia eso van. Eh, Informan sobre, como digo, fenómenos naturales, físicos. Entonces, ahí también, en el valor educativo del cuento, está la gran riqueza. Creo que voy a hacer todo un tema sobre los libros informativos, que hay mucho que decir al respecto, ¿no? Lamentablemente aquí no hay estos libros, o sea, hay bien poquitos. Me acuerdo que en mis tiempos había algo que venía en el periódico, ¿no? Que era de un búho, no sé qué se llamaba, pero te sugería, ¿qué sería esto? Te sugería experimentos, ¿no? Inventos, te podías hacer una máquina, una caja, no sé. Me acuerdo que una vez hice como un motorcito que consistía en dos palitos de helado que estaban metidos en un envase de plástico y tenían una liga, ¿no? Y tú ponías la liga y un fósforo en medio de la liga y rodabas el fósforo y esto lo ponías en el agua y cuando el fósforo estaba cerrado, ¿sí? Se desenvolvía de la liga y rodaba y era como un motorcito. Súper emocionante. Y yo me hice esto, pues, con esto era como un fascículo que venía en el periódico. Ay, ¿qué se llamaba? Era un búho su logotipo. Bueno, la cosa es que me encantaba, ¿no? Y eso luego podía haber sido un libro informativo, ¿no? O sea, tal vez no estaba dirigido a niños, estaba dirigido a un público adulto, pero para mí era genial, ¿no? Y así, ¿no? O sea, hay muchas cosas. El Chasqui, ¿se acuerdan? No, no, ustedes no han llegado a conocer el Chasqui, ¿verdad? Era una El revista. que llevaba las... Ah, no. Iba a decir No, quién era o sea, el el chasco. Chasqui sí es, o sea, viene de un personaje que era del Imperio Incaico, que era el encargado de llevar la información, ¿no ve? Los quipus, llevaba los quipus en sus mochilitas y corrían de un lado al otro, ¿no ve? Sí, era un sistema de comunicación con personas, ¿no? Pero han sacado unas revistas, sacaban unas revistas que era del 80 y algo, ¿no? O sea, del 80 y algo al 90 y algo venían. Igual, hermosas eran estas revistas, eran todas en blanco y negro. No era en blanco y negro, era, por ejemplo, rojo y blanco, ¿no? O naranja y blanco. No tenían color, pero te sugería, habían experimentos, había información, habían cuentos, habían recetas, habían, o sea, tengo un enlace que han juntado todos los chasquis que ha habido, o sea, y lo han puesto en digital. Entonces, los libros, pues voy a hacer, chicas, vamos a dar el tema de esto de los libros informativos. Ay, perdón, ya, esto es de mi otro, estos son los otros. ¿Ya? Están viendo mi otro curso. Esto, ya, entonces, bueno, ya son 10 minutos más. Ay, te tocaba Patricia, pero ya no. Voy a, o sea, el valor educativo del cuento en general, decir que todo puede ser enseñado a través de un cuento, ¿no? No necesariamente tienen que estar en los libros, ¿no? Y los cuentos pueden ayudar a los niños a incrementar su vocabulario, aprender expresiones del lenguaje, ¿no? Desarrollar la empatía, conocer valores, eh, ¿qué más hemos dicho? Prevenir situaciones de riesgo, ¿no? Y pues enseñar contenidos de aula, sean creativas siempre para enseñar. Y ¿qué más en lo cognitivo? Pues desarrolla la imaginación, la creatividad, la cognición, la comprensión de la memoria auditiva también. Entonces, hay mucho, mucho que decir de los cuentos en cuanto al enfoque educativo, ¿no? Y si sería, chicos, ¿cuál es mi corazón? Ya descargué la asistencia. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, observación. Nada, nada. Lucy, allá al fondo de tu cuarto es un árbol pintado. ¿Tú lo has pintado? Licenciada, sí, es un árbol. Y tú has pintado hasta en el techo. ¡Qué genial! Se ve súper. Me alegra de sobremanera que tengas la posibilidad de poder pintar tu pared. Ya. Disculpe, Dime. buenas noches, Buenas licenciada. Una noches. consulta tengo.
Sobre el libro sensorial, le cuento que estoy avanzando, pero tenía una duda. Le mostré, licenciado. Sí, por favor. Acá. Ya. Tiene que ser 5 actividades, entonces esas va a ser para más o menos para poner los números, para que Ya. vaya con las cantidades, Ajá. lo cual no sé si esto cuenta como 1, porque va a ser del 1 al 10, entonces son anverso y reverso. Sí, cuenta como 1. Ah, ya. Porque ahí la Esa era. actividad, o sea, la actividad es contar, ¿verdad? Entonces, Ujú. así te lleve 2 planas, es una actividad, ¿no? Ah, Porque yo les digo actividades, 5 actividades, no 5 planas. Ahora, ujú. si, o sea, ya las siguientes actividades, si tienen, no sé, como he visto ahí algo con formas, ¿no ve? He visto como siluetas en tu otra página. Entonces, esa ya sería otra actividad, ¿sí? Está bien, licenciada. Sí, ahora sí. Ok, y eso para todas también. Está bonito tu libro sensorial. Sean creativas, por favor. ¿Ya? Oye, Licenciada, una dime, consultita. dime. Em, pero hay, digamos, alguna actividad que estás trabajando diferentes áreas, digamos, o sea, es una misma actividad, pero estás, no sé, asociando, también contando y otras cosas más. Igual cuenta como una, Sí, ¿o no? sí, Ay, sí, ay, ay. sí. Cuenta como un. O sea, digamos, tienes una actividad de asociación, de signo numérico, cantidad. Ya, es una actividad. Vas a hacer otra que tenga, por ejemplo, no sé, que abotonar, ¿no ve? Entonces, no sé, que abotone los colores o que, no sé, que ensarte el color con la forma, no sé, alguna de estas. Entonces, también, esa es otra actividad. ¿Sí? Ya después, cuando ustedes hagan el video, me expliquen, entonces ahí tú dices, esta actividad no solamente es la asociación, sino la motricidad de abotonar, ¿no? El botoncito, o de mover las fichitas de acuerdo al número, ¿no? Contar y mover las lentejuelas, ¿no? Las mostacillas, no sé. ¿Entienden? ¿Sí? Bien, gracias. Ok, chicos, ¿cuáles? No sé si tienen más preguntas. Vámonos. Ya son las 10:30. No, 10:11. Ya veo que la gente se está yendo. Chau. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches.